Andrew Blake se despertó aquella mañana sin saber que algo en su vida estaba a punto de cambiar. El mundo allá afuera era blanco, silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido bajo la densa nevada que cubría todo con una capa fría y espesa. Dentro de casa, todo permanecía tan inmutable como en los últimos 6 años. El café se preparaba automáticamente en la cafetera a las 6:30. Las pantuflas siempre estaban en la misma posición junto a la cama, y el abrigo grueso colgado en la puerta aún conservaba un lejano aroma a lavanda, el mismo que su hija llevaba en el cabello. Andrew vivía con precisión quirúrgica, evitando cualquier movimiento que pudiera desorganizar la rutina cuidadosamente construida para mantener la distancia con el dolor. Había aprendido a vivir así, sin sobresaltos, sin planes, sin lazos. Aquella mañana, sin embargo, al salir a comprar pan, algo rompió esa burbuja. Vio, a lo lejos, 2 pequeños bultos inmóviles junto al puesto de periódicos. Estaban quietos, como si formaran parte del paisaje helado. Al acercarse, notó que eran niños, 2 niñas, apoyadas la una contra la otra, descalzas, con los rostros enrojecidos por el frío. Su instinto inicial fue seguir caminando. Al fin y al cabo, no era asunto suyo, pero los ojos de la mayor lo siguieron con una firmeza desconcertante. Andrew se detuvo, incómodo, sin saber qué decir. Llegaba tarde, y aquellas niñas no encajaban en su mundo, pero algo en la manera en que se protegían, apretando una manta delgada contra sus cuerpos, hizo que sintiera un peso conocido en el pecho, un recuerdo que preferiría tener enterrado. Andrew vaciló durante largos segundos, luchando contra la voluntad automática de ignorar. No era un hombre malvado, pero había aprendido a protegerse del dolor, siendo práctico, evitando implicarse con el sufrimiento ajeno. Acercarse a esas niñas era arriesgado. Podía acarrearle problemas, denuncias, responsabilidades que él no deseaba. Pero algo estaba mal allí. La forma en que la menor temblaba, con los labios entreabiertos y la mirada baja, el silencio de ambas frente al frío cortante. Eso no era solo pobreza, era abandono. Se agachó despacio, como si no quisiera asustarlas, y les preguntó dónde estaba su madre. La mayor, con la mirada firme, respondió: «Fue a buscar comida, pero no volvió». Lo dijo sin dramatismo, con una calma que dolió más que cualquier grito. Andrew miró a su alrededor. No había ningún adulto cerca. Las tiendas aún estaban cerradas, los autos cubiertos de nieve. La ciudad parecía tan desierta como aquellas niñas. Sin saber exactamente por qué, se quitó el abrigo y lo colocó sobre ambas. No era un gesto heroico ni planeado. Era simplemente lo que cualquiera decente haría ante una escena así. Las niñas se encogieron bajo la tela pesada, como si finalmente pudieran respirar. Andrew sacó el celular y anunció casi como un susurro: «Voy a llamar a la policía». La mayor reaccionó de inmediato, elevando la voz: «No, por favor, nos van a separar». Eso lo desestabilizó más de lo que hubiera querido admitir. Conocía los protocolos. Las niñas serían llevadas por servicios sociales, puestas en un refugio, quizás hasta dadas en adopción. Pero la seguridad con que ella lo había dicho revelaba que ya habían pasado por ese proceso antes. Andrew suspiró, dividido entre lo correcto y lo humano. Permaneció en silencio un tiempo. Luego volvió a mirarlas. «Está bien, vengan conmigo, solo por hoy». Lo dijo sin convicción, pero fue suficiente para ver asomar el primer atisbo de alivio en el rostro de la menor. Camino a casa, Andrew se preguntaba en qué momento había perdido el control de aquel día. Caminaba despacio por la acera cubierta de nieve, con las 2 niñas aferradas a él, como si un solo viento más fuerte pudiera llevarlas lejos. No era un hombre acostumbrado a tener compañía, y mucho menos a la presencia infantil. La última vez que alguien le había tomado la mano de esa manera había sido antes del accidente.
Recuerdo llegó sin pedir permiso, como un puñal, su hija corriendo con el cabello suelto, pidiendo un helado a pesar de la nieve que caía. Tragó saliva, apretando el paso, como si pudiera huir de la memoria. Llegaron al modesto edificio donde vivía, una casita antigua que compartía con el silencio. Subió las escaleras con las niñas detrás, en fila india, tímidas. Abrió la puerta y les dio paso. «Pueden entrar». Las dos se quedaron inmóviles un segundo, como si pidieran permiso al mundo. Después, entraron juntas, con cuidado, sin tocar nada. El apartamento no tenía nada de especial. 2 habitaciones, una cocina pequeña, muebles antiguos y muy poco color. Era funcional, limpio y vacío, como él. Las niñas se sentaron en el sofá sin decir palabra. Andrew fue hasta la cocina, encendió la tetera, miró la despensa. Pan, galletas, una lata de sopa. No era mucho, pero era más de lo que probablemente habían comido en días. Eso lo puso incómodo. No le gustaba sentir lástima, mucho menos por alguien que le recordaba tanto a la hija que había perdido. Preparó un bocadillo improvisado y se lo sirvió en silencio. Emily, la menor, miró el plato con ojos grandes, casi con culpa. Grace, la mayor, mantuvo la postura firme, pero observaba todo con desconfianza. No comieron de inmediato. Andrew se dio cuenta de que estaban esperando alguna orden. Eso lo golpeó de nuevo. ¿Qué tipo de infancia era aquella en que hasta un pan con mantequilla necesitaba permiso? «¿Pueden comer?», dijo, intentando parecer natural, pero su propia voz sonó extraña, como si no estuviera acostumbrado a dar ese tipo de permiso. Emily tomó el pan con ambas manos y mordió despacio. Grace aún dudó, como si solo comiera después de confirmar que era seguro. Andrew se quedó de pie, recostado contra la pared, con los brazos cruzados. Se sentía un intruso en su propia casa. No sabía qué hacer con aquel silencio denso, ni con las 2 niñas frente a él. Intentó recordar la última vez que había hablado con alguien por más de 5 minutos. Quizá había sido con la dueña de la panadería 2 días atrás, cuando charló sobre el precio de la leche. Ahora, 2 niñas sentadas en su sofá parecían haber invadido no solo su espacio, sino capas de un tiempo que había enterrado. Andrew nunca tuvo paciencia para los juicios. Por eso le molestaba la mirada analítica de Grace. No era miedo, era cálculo. Era como si ella evaluara si realmente podían confiar en él, o si aquello era solo otra pausa en el sufrimiento. ¿Viven? ¿Y por aquí?, se atrevió a preguntar. Grace asintió con la cabeza de un modo vago, el tipo de respuesta de quien aprendió que dar información puede costar caro. Andrew entendió el mensaje. Volvió a la cocina y lavó una taza solo para tener las manos ocupadas. Dentro de él se gestaba una confusión. ¿Por qué esas niñas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué él, que se había esforzado tanto para alejarse de todo lo que le recordara la pérdida? «Es solo una noche», intentó repetirse. «Mañana a primera hora las entregaré a quienes corresponda». Pero una parte de él ya sabía que no sería tan sencillo. Nada que realmente aqueja al alma es simple. Poco después del bocadillo, Andrew señaló el cuarto de invitados, que hasta entonces había servido solo como depósito de cajas que nunca había tenido valor de abrir. Apartó algunas y colocó 2 colchones en el suelo con mantas viejas. Las niñas entraron con cuidado, mirando alrededor como si estuvieran en un lugar sagrado. Emily se apoyó contra la pared y se acostó sin emitir un sonido. Grace tardó un poco más, acomodando el abrigo sobre su hermana antes de tumbarse a su lado. Andrew las observó desde el marco de la puerta, sin saber si debía decir algo o hacer algo. Quiso preguntar si necesitaban más cobijas, pero pensó que cualquier cosa que dijera podría resultar invasiva. La imagen de las 2 niñas encogidas, intentando convertir aquel espacio en algo parecido a un hogar, se le quedó grabada. Sabía que aquello era temporal. Tenía que serlo.
Pero, por alguna razón, al cerrar la puerta, sintió un nudo en la garganta que no provenía del frío. Regresó a la sala y se sentó en el sofá con un peso extraño sobre los hombros. Estaba cansado, pero no conseguía relajarse. La televisión se encendía por costumbre, pero él ni siquiera prestaba atención a lo que transmitía. Pensaba en la esposa, pensaba en la hija, pensaba en cómo había aprendido a funcionar sin amor, sin caricias, sin el sonido de niños en casa. Y ahora había 2 niñas, durmiendo a pocos metros de él, y eso lo alteraba todo. Intentó racionalizar. Tal vez la madre volviera mañana. Tal vez estuvieran perdidas y todo se resolviera pronto. Pero algo en su interior ya entendía que no sería así. Había demasiadas cicatrices en la mirada de la mayor, demasiado miedo en el cuerpo de la menor. Eso no era un descuido momentáneo, era abandono. Y aunque no quisiera implicarse, ya formaba parte de la historia. No había salida sin sufrir. Y eso era precisamente lo que más temía sentir de nuevo. La tarde transcurrió lenta. Andrew intentó distraerse con tareas aleatorias. Organizó los cubiertos, limpió el fregadero, pasó un trapo por el suelo de la sala. Todo para no enfrentar el peso de aquel silencio nuevo que ahora habitaba su apartamento. De vez en cuando espiaba la puerta del cuarto. Silencio total. Las niñas dormían como si hubieran encontrado finalmente una tregua, no descanso. Cuando el reloj marcó casi las 4 de la tarde, tomó el celular y comenzó a buscar refugios infantiles, líneas directas de asistencia social, pero cada número que marcaba, su mano temblaba un poco. La imagen de las niñas acurrucadas en el sofá, comiendo despacio, regresaba a él como un freno. Colgaba antes de que la llamada se concretara. Repetía esa escena 5 veces, hasta que, frustrado, dejó el celular a un lado. Tenía miedo de estar siendo débil. Miedo aún mayor de estar empezando a importarle de verdad. Cerca de las 5, oyó pasos leves por la casa. Fue a la cocina y encontró a Emily detenida allí, con un osito de peluche pequeño y sucio apretado contra el pecho. No dijo nada. Simplemente lo miró, como si quisiera asegurarse de que aún eran bienvenidas allí. Andrew abrió la alacena y preguntó si quería leche. La niña asintió en silencio. Él calentó una taza y se la ofreció. Emily la tomó con ambas manos y antes de beber pronunció un «gracias» casi inaudible. Fue la primera vez que una palabra de ella golpeó a Andrew tan directamente. Lo observó, beber el vaso de leche despacio, sentada en la mesa, con los pies colgando. Era pequeña, frágil, pero había algo en la forma en que sujetaba al osito y mantenía la mirada fija en la taza que transmitía una fuerza silenciosa, una especie de resistencia tranquila, y eso lo desarmó más de lo que hubiera querido. Grace apareció poco después, con los ojos aún atentos, desconfiados. Se detuvo en el marco de la cocina y cruzó los brazos. Andrew percibió que no confiaba en él, y no debía. Era un extraño, alguien que podía desaparecer al día siguiente como tantos otros ya lo habían hecho. Pero había algo en su postura que no era solo miedo, era protección. Grace parecía estar en guerra con el mundo, dispuesta a defender a su hermana de cualquier amenaza. Andrew le ofreció un vaso de leche también. Ella dudó, luego aceptó con un asentimiento breve, manteniendo la distancia. Se sentó en el otro extremo de la mesa frente a él, como si estuviera a punto de hacer preguntas, pero no hizo ninguna. Permanecieron los tres en silencio, cada uno lidiando con la escena a su manera. Andrew vio, en ese momento, a la hija que había perdido y a la mujer que nunca pudo ser madre de estas niñas, y eso lo consumió por dentro. Más tarde, cuando las luces de la calle empezaron a encenderse y la nevada arreciaba sin tregua, Andrew encendió la televisión para ahuyentar el silencio. No funcionó mucho. El noticiero hablaba de la nevada,
la previsión de más nieve y los avisos de precaución para personas en situación de calle. Las niñas escuchaban en silencio. Grace miraba la pantalla con atención. Emily dormía en el sofá, aferrada al osito. Andrew las observó por un largo rato. Intentaba no involucrarse, pero todo en él ya estaba comprometido. La presencia de esas niñas no era solo física, era un recordatorio constante de todo lo que había enterrado y también de aquello que, tal vez, aún podía rescatar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su casa parecía viva. El sonido del radiador, la respiración ligera de las niñas, el tintineo de una cuchara en la taza, todo eso llenaba lo que antes era puro vacío. Andrew decidió preparar algo caliente para la cena. No era buen cocinero, pero sabía lo básico. Tomó pasta, salsa de tomate y queso rallado. Mientras removía la olla, sentía el estómago apretarse por una ansiedad inexplicable. Hacía mucho que no cocinaba para alguien más que para sí mismo. Había olvidado el sonido de los cubiertos al colocarse sobre la mesa, del agua hirviendo mientras alguien en la sala esperaba con hambre. Grace se acercó a la cocina y pidió ayudar. Él le entregó el rallador y el queso sin decir nada. Ella trabajó en silencio, con una concentración exagerada, como si cada movimiento debiera ser perfecto. Andrew la miraba de reojo. La madurez prematura de la niña era un tipo de tristeza difícil de procesar. Los niños deberían hacer lío, derramar jugo, reírse a carcajadas. Sin embargo, Grace parecía cargar el peso de quien ya había comprendido que confiar cuesta caro. Durante la cena, Emily mostró una sonrisa por primera vez. No fue amplia ni completa de dientes, pero estaba allí. Ocurrió cuando Andrew colocó el plato con más queso frente a ella. Emily miró el plato, luego lo miró a él y sonrió. Eso rompió algo en Andrew, como si un delgado hilo de luz entrara en una habitación cerrada hace años. Grace comió en silencio, pero no protestó. Emily contó que le gustaba el queso y que su madre también le hacía pasta, pero sin mucha salsa porque era cara. Andrew escuchó sin interrumpir. No preguntó por el padre ni por dónde habían vivido antes. Decidió no forzar nada. Se dio cuenta de que estaba conociendo a las niñas a través de detalles, gustos simples, expresiones faciales, silencios cargados, y quizás así sea como se aprende a cuidar a alguien, observando, respetando el tiempo y el dolor del otro. Después de la cena, Andrew recogió los platos y las niñas, ya más sueltas, se quedaron en la sala. Emily se sentó en el suelo y sacó unos lápices de colores viejos que él ni recordaba tener. Grace hojeaba un libro infantil que encontró en una de las cajas del cuarto de invitados. El ambiente era extraño, casi surrealista. Aquellas niñas que por la mañana temblaban de frío en la calle, ahora ocupaban su casa con una naturalidad dolorosa. Andrew se encontraba mirándolas de vez en cuando, como si necesitara confirmar que aún estaban allí. No quería pensar en el mañana. No quería pensar en los trámites, las reglas, las llamadas. Por primera vez en muchos años, el presente parecía más urgente que el futuro. Se sentó en su butaca y simplemente observó. No necesitaba decir nada. El silencio de aquella noche portaba más significado que cualquier conversación forzada. Poco después, al preparar a las niñas para dormir de nuevo, Andrew encontró una pequeña bolsa con algunas prendas y objetos que habían traído consigo. Dentro había una nota arrugada, escrita con letra temblorosa. Si no regreso, cuídense la una a la otra. Las amo, mamá. No había nombre ni explicación. Solo eso. La leyó una, 2 veces. El papel se estremecía en su mano. Eso cambiaba todo. No se trataba solo de una madre que se había perdido. Era una despedida. Tal vez una huida. Tal vez una entrega desesperada. Andrew sintió un puñetazo en el estómago. Aquella mujer no habría dejado a sus hijas así si hubiera esperanza.
La nota era el último acto de amor y a la vez de impotencia. Guardó el papel sin decir nada a las niñas. Ellas no preguntaron. Quizás sabían que él ya lo había leído. Quizás era esa la prueba definitiva. Ver qué haría ahora, con todo eso en sus manos. Andrew durmió mal. El sueño venía fragmentado, interrumpido por imágenes de la hija que había perdido, de la esposa a su lado en el carro, de la sirena amortiguada por la nieve. Ahora, en medio de esas imágenes, aparecían también las niñas. Emily con los ojos grandes y hambrientos, Grace silenciosa, sosteniendo a su hermana como si con ello sostuviera el mundo. La madrugada se extendía más de lo debido. Se levantó antes del amanecer, preparó café y más pan con mantequilla. No quería que despertaran con la casa fría. Era algo pequeño, casi instintivo, pero era cuidado. Cuando las niñas aparecieron en la cocina envueltas en sus abrigos, él ya había dispuesto todo. Se sentaron sin decir mucho. El silencio, esta vez, era cómodo, distinto al del principio. Un silencio de convivencia, no de extrañeza. Andrew sentía que algo había cambiado, y no sabía si eso lo aliviaba o lo asustaba. Después del café, mientras Emily volvía a dibujar en el suelo de la sala y Grace ordenaba sus pocas prendas sobre el sofá, Andrew se sentó con el celular en la mano. Buscó información sobre procesos de adopción, custodia provisional, cómo funcionaba el acogimiento emergencial en casos de abandono. No era una decisión ligera, y él lo sabía. La burocracia sería un desafío, pero aún más lo era la responsabilidad. Su vida era solitaria, funcional, sin espacio para imprevistos, y ahora todo era imprevisible. Pero ya no podía verse entregando a esas niñas a un sistema frío. Ellas habían pasado demasiado, y tal vez él también. Pensaba en eso cuando Emily se acercó, ofreciéndole uno de sus dibujos. Era una casa con ventanas grandes, un perro en el jardín y 3 figuras tomadas de la mano. Andrew reconoció su abrigo en la figura masculina. Emily señaló y dijo con voz baja, «¿Esta es nuestra casa nueva?» Andrew sostuvo el dibujo con más fuerza de la que le hubiera gustado admitir. Sintió cómo se le encogía la garganta, como si un hilo invisible la oprimiera. No respondió de inmediato. Emily lo miraba con esperanza, pero no era la esperanza infantil y fantasiosa. Era una esperanza nacida de la necesidad, de la urgencia de encontrar un lugar en el mundo. «Quizá lo sea», respondió casi en un susurro. Emily sonrió y volvió a jugar, como si esa respuesta fuera suficiente. Para ella, lo era. Andrew permaneció mirando el papel algún tiempo, sintiendo que aquel trazo infantil contenía una pregunta mucho más grande que la que se le había formulado. ¿Estaría él listo para ser hogar de nuevo? No lo sabía. Pero tampoco sabía ya cómo regresar a ser solo el hombre que caminaba solo entre la nieve. Ya no tenía sentido fingir que aquel día era como los demás. Más tarde, el teléfono sonó. Era del servicio social. Andrew había dejado un mensaje horas antes, casi sin querer, cuando aún pensaba en entregar a las niñas. La asistente al otro lado de la línea habló con formalidad, explicando los procedimientos. Preguntó si las niñas estaban seguras y si había riesgo inmediato. Andrew respondió con calma. Dijo que sí, que estaban seguras. Dijo que necesitaban tiempo. La mujer insistió en que los protocolos exigían que las niñas fueran trasladadas a un refugio temporal hasta que se evaluara la situación. «Es lo normal, señor». Andrew respiró hondo. Sintió que todo su cuerpo se tensaba. Sabía cómo funcionaban los protocolos. También sabía que no todo lo sé. Que es normal, es justo. No las voy a dejar solas de nuevo. La mujer guardó silencio. Le explicó que eso complicaría las cosas. Él simplemente respondió, «Entonces que se compliquen», y colgó. El resto de la mañana transcurrió bajo un silencio denso. Andrew
No habló sobre la llamada y las niñas tampoco preguntaron. Grace parecía saber que algo se cosía fuera de su alcance. Sus ojos seguían a Andrew por la casa con atención, pero sin confrontación. Era como si intentara comprender hasta dónde podía confiar. Emily, en cambio, parecía más ligera. Canturreaba mientras coloreaba otro dibujo, como si ya hubiera elegido creer. Andrew caminaba por la casa como quien revisa un plan que nunca llegó a hacer. Pensaba en todo lo que tendría que cambiar. El cuarto de invitados se convertiría en un dormitorio de verdad. Necesitaría ropa, útiles escolares, quizá terapia. Pensó en su hija, en la escuela de ella, en las reuniones de padres, en las mañanas de domingo. Dañaba recordarlo, pero ahora dolía más pensar en renunciar a eso otra vez. Alrededor del mediodía, alguien llamó a la puerta. Andrew se paralizó un instante. Las niñas se escondieron automáticamente detrás del sofá. Él abrió con cautela. Era una vecina del piso de abajo, la señora Marjorie, una anciana que rara vez salía de casa. Había visto a las niñas por la ventana y vino a preguntar si todo estaba bien. Andrew, en un reflejo protector, dijo que eran sobrinas de visita. La señora asintió con una sonrisa forzada, pero él vio en sus ojos que no le creyó. Si necesitan algo, díganmelo. Tengo sopa caliente allá abajo. Y se marchó. Andrew cerró la puerta despacio. Eso sirvió de alerta. Pronto alguien haría preguntas serias. Sabía que no podía seguir improvisando. Tendría que actuar, formalizar, probar. Pero antes de todo eso, había algo dentro de él que exigía respuesta, algo más íntimo, más fuerte. Quería quedarse con ellas. Y eso era ya una verdad que no podía negar. A media tarde, Andrew decidió salir con las niñas. Necesitaban ropa más abrigada y algunos artículos básicos. Las vistió con todo lo que pudo reunir: abrigos prestados, medias gruesas, gorros que encontró olvidados en un cajón. Grace se resistió un poco, desconfiada de salir con un hombre a quien conocían apenas de un día. Pero Emily le tomó la mano, como si confiara en él con la sencillez de quien no tiene a nadie más. Salieron a pie por calles todavía cubiertas de nieve. Andrew las guiaba con pasos cuidadosos, atento a los autos, a las miradas de la gente, a las reacciones de las niñas. Entraron en una tienda departamental cercana. No sabía muy bien qué comprar. Tomó abrigos, guantes, botas. Grace opinaba con precisión. Emily se reía al probarse un gorro con un pompón. La escena llamó la atención de una vendedora que se acercó. ¿Son sus hijas? Andrew tardó un momento en responder. Aún no, dijo al final. Y esa respuesta lo golpeó con fuerza. De regreso al apartamento, Andrew vio a las niñas correr hacia el cuarto, improvisado como si aquello ya fuera suyo. Abrieron los paquetes, se pusieron la ropa nueva con euforia contenida. Él se quedó en la puerta observando. Había belleza en ese momento, una belleza silenciosa, frágil, edificada sobre un día que todavía no había terminado. Grace, al fin, sonrió de forma genuina. No fue una sonrisa amplia, pero sí sincera. Emily corrió hacia él y lo abrazó por las piernas. Andrew sintió cómo su cuerpo se endureció, reflejo de alguien desacostumbrado al contacto. Luego, cedió. Se arrodilló y la abrazó de vuelta. Fue entonces cuando Grace se acercó, despacio, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que él entendiera. Todavía tenía miedo, pero empezaba a creer. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera el comienzo de algo que él no tendría el valor de interrumpir. El final de la tarde llegó con un silencio distinto. Ya no era el silencio de la tensión, la duda o el miedo. Era un tipo de sosiego tímido que surge cuando el cuerpo empieza a entender que está a salvo. Andrew preparó chocolate caliente. Las niñas se sentaron en la sala a ver un dibujo animado cualquiera. Emily recostó la cabeza en el regazo de su hermana. Grace, con la mano en el cabello de la pequeña,
miraba la pantalla, pero su mente parecía estar en otra parte. Andrew se sentó en la butaca con la taza caliente entre las manos. No podía apartarles los ojos. Sentía algo diferente en el pecho, una presencia nueva. No era exactamente felicidad, era un tipo de conciencia, de que, por más que lo intentara, algo en su vida se estaba reconstruyendo, y que no era él quien controlaba el ritmo. Justo antes de las 7 de la noche, el celular sonó de nuevo. Era el servicio social. Esta vez, una voz más firme anunció que habían recibido la denuncia de vecinos sobre 2 niñas en situación irregular en una vivienda. Necesitaban hacer una visita aún esa noche. Andrew escuchó en silencio, con la mirada fija en la puerta del cuarto donde ahora dormían las niñas. Dijo que estaba en casa, que podían pasar. Colgó, respiró hondo y sintió el peso de aquella decisión. O luchaba por ellas ahora o las perdería. Se levantó, fue al cuarto y se sentó entre ambas camas improvisadas. Emily dormía aferrada al osito. Grace dormía de lado, con la cara vuelta hacia la pared. Andrew pasó la mano por sus cabecitas con cuidado. Se quedó allí, en silencio, como quien intenta retener el poco tiempo que aún podía tener. Pero en el fondo ya lo sabía. No dejaría que nadie se las llevara sin pelear. Ni el Estado, ni la culpa, ni el pasado. La campanada de la puerta se escuchó a las 19:43. Andrew abrió y encontró a 2 profesionales, una asistente social joven, con una carpeta en la mano, y un agente de apoyo mayor, con cara de haberlo visto todo. Saludaron con formalidad y escudriñaron el lugar con sus miradas entrenadas. Andrew mantuvo la compostura calma, pero sentía el corazón acelerar. Los invitó a entrar. La mujer comenzó con las preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaban las niñas allí? ¿De dónde? ¿Las conocía? ¿Por qué no había informado a las autoridades antes? Andrew contestó con franqueza. Les contó sobre la mañana en la calle, sobre la nota de la madre, sobre el miedo de las niñas a ser separadas. La asistente tomaba nota mientras el otro solo observaba. Entiende que la permanencia de las niñas aquí, sin autorización legal, ¿es una infracción? Andrew asintió. Lo entiendo, pero si usted viera lo que yo vi, haría lo mismo. La mujer pidió ver a las niñas. Andrew las llamó con cuidado. Emily apareció primero, frotándose los ojos, aún adormilada. Grace llegó después, con expresión seria, como si supiera lo que estaba en juego. La asistente se agachó, habló con dulzura, preguntó sus nombres, cómo estaban, si querían decir algo. Grace miró a Andrew antes de hablar y luego miró directamente a la asistente. Solo queremos estar juntas y queremos quedarnos aquí. Fue todo lo que dijo. La mujer tomó nota y miró al compañero. Hubo un intercambio de miradas que se sintió cargado. Emily agarró la mano de Andrew. Nadie habló. El silencio fue demasiado pesado. Entonces la asistente respiró profundo y dijo: «Vamos a iniciar un proceso de custodia temporal. No garantiza nada, pero da tiempo. Y a veces, el tiempo es lo que hace la diferencia». Andrew simplemente asintió. No confiaba en las esperanzas, pero confiaba en las decisiones. Después de que los agentes se marcharon, Andrew cerró la puerta con más cuidado de lo habitual. No por temor a que volvieran, sino por respeto a lo que aquel gesto representaba ahora: protección. Las niñas regresaron a su cuarto sin decir nada. Grace parecía exhausta, pero no protestó. Emily aún apretaba el osito con fuerza, como si él también estuviera llamado a resistir. Andrew permaneció unos minutos en la sala a oscuras, escuchando los sonidos de la casa viva, los pasos suaves en el cuarto, el crujido de las tablas, el viento golpeando la ventana. Pensó en la esposa, en la hija, en la vida que tuvo, y comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, el duelo daba espacio a otra cosa. No era reemplazar, sino algo paralelo. Un sentimiento que no borraba el dolor, sino que creaba una nueva capa encima. Algo así como
reconstrucción. Poco después, Emily apareció en la sala. Lo miró con ojos grandes, aún despierta. «¿Puedo dormir aquí esta noche?» Andrew abrió espacio en el sofá sin responder. Ella se acomodó junto a él, recostando la cabeza en su hombro, como si ese gesto ya fuera costumbre. Él no se movió. Se quedó allí, mirando al frente, sintiendo el cuerpo pequeño apoyado en el suyo. Por un instante, se permitió cerrar los ojos. Recordó a su hija, sí, pero no con dolor, con nostalgia, con ternura. Entonces Emily habló, en un tono tan suave que casi se perdió en el sonido del calefactor. «Creo que mi mamá no va a volver». Andrew tragó saliva. No tenía respuesta para eso. Solo pasó la mano por su cabello y dijo, «Yo estoy aquí». Y fue suficiente. Pero en ese momento, eso era todo. Emily respiró hondo, relajó el cuerpo y se durmió. A la mañana siguiente, Andrew despertó con el peso ligero de Emily todavía recostada sobre su brazo. El sol, tenue pero presente, se filtraba por las rendijas de la cortina, iluminando suavemente la sala. Permaneció allí un tiempo, inmóvil, como si su cuerpo aún aprendiera a lidiar con aquel nuevo rol. Ya no era solo un hombre con sus recuerdos. Había alguien respirando a su lado, alguien que dependía de él, y extrañamente eso no lo asfixiaba. Al contrario, sentía una firmeza que no recordaba desde antes del accidente. Se levantó despacio, cubrió a la niña con una manta y fue a la cocina. Preparó el café, como siempre, pero ahora había un matiz nuevo en el gesto. Los mismos movimientos, pero con otro sentido. Estaba sirviendo, no solo sobreviviendo. Poco después apareció Grace. El cabello desordenado, la expresión aún seria, pero con menos rigidez en la mirada. Se sentó a la mesa sin pedir nada. Andrew le sirvió un vaso de leche y un pan con mantequilla, y ella agradeció. Lo hizo con la voz, no con la mirada. Luego entró Emily, sonriendo con ese gesto discreto que ya era suyo. Se sentó junto a su hermana. El desayuno transcurrió sin muchas palabras, pero cargado de significado. Andrew sabía que solo sería el primero de muchos días difíciles, que vendrían más visitas, entrevistas, documentos, quizá hasta amenazas legales, pero ahora tenía un motivo claro para continuar. Miraba a esas dos niñas y no veía solo responsabilidad, veía sentido, veía algo que nunca esperó reencontrar: futuro. Por primera vez desde el accidente, sintió que no solo estaba atravesando el tiempo, sino que realmente vivía de nuevo. Más tarde, mientras lavaba los platos, Andrew escuchó a Grace llamarlo desde el cuarto. Su voz era contenida, pero había urgencia. Secó las manos y fue hacia allá. Emily estaba sentada en la cama con las piernas cruzadas, el rostro tenso. Junto a ella, una mochila abierta. Dentro, una carta. Andrew la tomó con cuidado. Era de la madre, escrita con calma, como quien sabe que quizá nunca tendrá ocasión de despedirse en persona. Explicaba que no tenía a dónde ir, que había intentado de todo, pero ya no lograba brindar seguridad a sus hijas. Pedía perdón, suplicaba que no las separaran y agradecía a quien fuera que las hubiera acogido. Andrew la leyó hasta el final, en silencio. Se sentó al lado de las niñas y exhaló con fuerza. No sabía qué decir. Aquel abandono no era de desprecio, era de desesperación, y eso lo atravesó con una intensidad distinta. Emily comenzó a llorar, no de manera estruendosa, sino con pequeños sollozos que parecían surgir del fondo del pecho. Grace sostuvo la mano de su hermana, firme, pero sus ojos también se llenaron de lágrimas. Andrew envolvió a ambas con sus brazos. Permanecieron así varios minutos, hasta que el llanto amainó. «Ella lo intentó», dijo Grace en voz baja. «Lo intentó de verdad». Andrew asintió. «Lo sé», y sabía. La carta no era solo una despedida, era una entrega, un último acto, de cuidado, imperfecto, de alguien que comprendía que el amor no bastaría para protegerlas del mundo. Doblegó el papel con delicadeza y lo guardó en una caja. Era un recuerdo duro,
pero también una prueba de que, incluso ausente, aquella mujer había actuado por amor. Y ahora él debía honrarlo de la única forma que existía, quedándose. Andrew pasó la tarde completando formularios en línea, imprimiendo documentos antiguos, revisando comprobantes, intentando reunir todo lo necesario para demostrar que era capaz de cuidar a las niñas. Llamó a un antiguo compañero de trabajo, abogado, pidiendo orientación. La conversación fue breve, directa, pero sincera. Va a ser difícil, pero no imposible, le indicó. Si de verdad estás dispuesto a luchar, empieza ahora mismo. Andrew colgó y se quedó mirando la pantalla. Sus manos temblaban un poco, no por miedo, sino por el peso de la tarea. Era como cargar una caja llena de años de dolor, mientras al mismo tiempo llenaba otra con la promesa de un futuro. No sabía si sería suficiente, pero sabía que no podría vivir consigo mismo si no lo intentaba. Las niñas jugaban en la sala. Emily reía. Grace estaba más relajada, más presente. Era sutil, pero evidente. Algo en ellas también empezaba a confiar. Al caer la tarde, la asistente social devolvió la llamada. Quería programar una visita técnica para los próximos días. Informó que el informe preliminar había sido positivo y que los testimonios de las niñas influirían en la decisión. Pero también advirtió, habían localizado al padre biológico y él estaba reclamando la custodia. Andrew guardó silencio un instante. No lo esperaba. La mujer explicó que él tenía derechos legales, pero que aún así necesitaba ser escuchado. Necesitamos la mayor cantidad de pruebas posibles de que lo mejor para ellas es quedarse contigo. Andrew agradeció y colgó. Se quedó sentado en la mesa, con el corazón encogido. Sabía que aquello podía complicarlo todo, pero en su interior también sabía que no. Permitiría que esas niñas volvieran a un lugar donde el dolor habitaba. Si era necesario contar toda su historia, lo haría. Si había que exponer cicatrices, demostraciones, estaría listo. Porque ahora ya no se trataba de él solo. Andrew pasó la noche en vela. Revolvía pensamientos como quien arma un rompecabezas sin saber si todas las piezas siguen existiendo. La idea de perder a las niñas, después de todo lo vivido, le resultaba insoportable. Ya no era un acto de caridad ni un gesto momentáneo de empatía. Era lazos, afecto, amor en formación. Alrededor de las 3 de la madrugada, se levantó, sacó un cuaderno antiguo y empezó a escribir. Anotó todo lo que recordaba de las últimas 24 horas. Dónde encontró a las niñas, en qué condiciones estaban, qué dijeron, qué comieron, cómo durmieron. Incluyó fragmentos de la carta de la madre, describió los dibujos de Emily, el miedo contenido en la mirada de Grace, la forma en que se durmieron abrazadas. No era para un informe oficial, era para él mismo, para no olvidar, para asegurarse de que todo eso era real y merecía ser defendido con todo lo que tenía. En medio de esa escritura, se percató de algo que antes no había notado. Hacía mucho que no escribía nada con ese grado de entrega. Desde la muerte de su hija, había evitado cualquier forma de registrar emociones. Fotos, textos, recuerdos. Todo había sido encerrado en un pasado doloroso. Pero ahora, el simple hecho de escribir aquellas palabras hacía que algo dentro de él se reacomodara. Era como si, al nombrar las cosas, diera forma a ese nuevo capítulo. Y más que eso, se reconectaba con la parte de sí que aún creía en los nuevos comienzos. Al terminar, cerró el cuaderno, exhaló hondo y lo guardó en el cajón junto a la cama. Luego, volvió a la habitación de las niñas. Dormían profundamente. Se sentó en la butaca, cubrió mejor a ambas y permaneció allí. Porque a veces, lo único que alguien necesita hacer es quedarse. Al día siguiente amaneció gris, pero sin nieve. Era como si la ciudad estuviera poco a poco emergiendo de una larga hibernación. Andrew preparó el café como cada mañana,
pero ahora con más familiaridad. Sabía cómo cada una tomaba la leche, qué tipo de pan preferían, que a Emily no le gustaba la parte quemada de la tostada. Detalles simples, pero llenos de significado. Las niñas despertaron con más liviandad. Grace habló más. Preguntó si algún día podrían tener un perro. Andrew se rió por primera vez en mucho tiempo. No prometió, pero no negó. Emily pidió ayudar a lavar los platos, y él la dejó. Era como si los tres estuvieran, poco a poco, aprendiendo a formar una familia, sin prisa, sin certezas, pero con cuidado. Andrew se miró al espejo y ya no vio solo al hombre de antes. Vio a alguien que, a pesar de las cicatrices, había elegido quedarse. A media mañana, Andrew recibió la visita de una psicóloga del servicio social. La evaluación era parte del proceso de emergencia. Ella fue cordial, pero directa. Hizo preguntas difíciles sobre el duelo, la pérdida de la esposa y la hija, su rutina diaria, qué esperaba al acoger a dos niñas en una situación tan delicada. Andrew respondió con honestidad. No romantizó nada. Dijo que tenía miedo, que no sabía si estaba preparado, pero que jamás había sentido tanta claridad en una decisión. La psicóloga escuchó, tomó notas y al final preguntó, ¿por qué hacerlo ahora, después de todo lo ocurrido? Andrew vaciló. Luego contestó, porque ya no quiero vivir en un mundo donde nadie lo hace. Ella no sonrió, pero asintió con la mirada. Al irse, dejó una nota sobre los próximos pasos. Andrew la guardó con cuidado. Ya no actuaba por impulso. Ahora lo movía la convicción. Al mediodía, mientras las niñas pintaban sentadas en el suelo de la sala, Andrew recibió una llamada inesperada. Era la abogada del servicio social, informándole que el padre biológico asistiría a la audiencia programada para dentro de 2 días. Andrew no respondió de inmediato. Sintió la boca resecarse. Sabía que aquel hombre tenía derechos legales, pero no era capaz de aceptar que, después de todo, alguien que las había abandonado pudiera simplemente aparecer y llevárselas. La abogada explicó que por ello sería necesario el testimonio de las niñas si el juez lo autoriza. ¿Cree que estarán listas para eso? No lo sabía. Pero sabía que Grace, a pesar de su edad, comprendía lo que estaba en juego, y que Emily solo necesitaba sentirse segura. Agradeció y colgó, quedándose quieto un rato en 1980. Medio de la sala mirando a las niñas. No dijo nada, simplemente observó con el pecho oprimido, pero firme. Al finalizar la tarde, cuando el cielo empezó a oscurecer más temprano como suele pasar en invierno, Andrew llamó a Grace para conversar. Se sentaron en la cocina. Él le habló de la audiencia, del padre biológico, de las posibles consecuencias. No mintió. Grace lo escuchó en silencio, los ojos firmes, los dedos jugando nerviosamente con el borde de su abrigo. Si él quiere llevarnos, ¿ustedes lo permitirán?, preguntó. Andrew no respondió al instante. Luego dijo, haré todo lo que pueda para que eso no ocurra. Grace asintió. Entonces, está bien. Fue todo. Se levantó, fue al dormitorio y cerró la puerta. Más tarde, dejó sobre la mesa un papel doblado. Era un dibujo de ella, de la hermana y de Andrew, tomados de la mano frente a una casa. Debajo, en letras grandes, estaba escrito, «Nosotros elegimos quedarnos». Él guardó el dibujo con cuidado, como quien atesora un voto, no en un proceso judicial, sino en la vida. Aquella noche, Andrew casi no durmió. Caminaba de un cuarto a otro, revisando documentos, separando fotografías, releía la nota de la madre, los dibujos de las niñas. Todo podría servir para construir un argumento que trascendiera la burocracia. Quería que el juez viera más que papeles. Quería que viera lo que él veía cada día. 2 niñas que habían encontrado un hogar en medio del caos. A eso de las 3 de la madrugada, hizo algo que no hacía desde hacía años. Rezó. No por un milagro, sino por fortaleza. No era un hombre religioso, pero allí, en el silencio de la cocina, habló con quien estuviera escuchando.
Pidió que le dieran valor, porque ahora no se trataba solo de resistir el dolor, sino de luchar por amor. Un amor real, nacido en medio del frío, el miedo y la ausencia, pero que sin embargo crecía. A la mañana siguiente llevó a las niñas al parque por primera vez. No era grande ni hermoso, pero tenía columpios. Emily corrió hacia uno con la risa que solo los niños conocen. Grace tardó un poco, pero acabó sentándose al lado de la hermana. Andrew se quedó de pie, observando. Allí, entre otras niñas y adultos, ellas parecían normales, como si el tiempo en el refugio, los días de hambre, el temor al abandono hubieran quedado atrás, al menos por un momento. Y quizá eso fuera lo más importante. Brindarles no solo un techo, sino la oportunidad de ser simplemente niñas. Emily lo miró desde el columpio y gritó, «¡Mira, papi!». La palabra surgió espontánea. Andrew sintió el mundo detenerse por un segundo. «¡Pa-pi!». Nunca había vuelto a escuchar eso. Tragó el llanto, sonrió y levantó la mano en un gesto de saludo. Y allí supo, aunque perdiera en la justicia, ese lazo ya no podría romperse. El día de la audiencia, el frío se sentía aún más cortante. Andrew se levantó temprano y preparó el desayuno con las manos temblorosas. Las niñas estaban calladas, pero firmes. Grace se puso el abrigo nuevo con la postura de quien comprende la gravedad de lo que está por venir. Emily apretaba el osito con fuerza como si fuera su escudo. En el trayecto hacia el juzgado, nadie habló mucho. El coche avanzaba en silencio, cortando la ciudad cubierta de hielo y expectativas. Cuando llegaron, la asistente social los esperaba en la puerta. Andrew le agradeció con un gesto de cabeza. Las niñas serían escuchadas por separado. Grace fue la primera. Andrew quiso acompañarla, pero le indicaron que esperara en la sala contigua. Se sentó con los codos apoyados en las rodillas, la mirada fija en el suelo. Pensaba en todo lo vivido en esas pocas jornadas y en cómo, en tan poco tiempo, todo había cobrado un nuevo sentido. Cuando Grace salió de la sala, sus ojos estaban rojos, pero no había lágrimas. Emily entró después, tomada de la mano por la asistente. Andrew solo observó. Aquello ya no estaba en su control, solo podía confiar. Tras largos minutos, ambos fueron llamados a la sala del juez. El padre biológico estaba allí, con un abogado y una expresión que mezclaba arrogancia y desinterés. Ni miró a sus hijas, ni preguntó nada. Cuando el juez le preguntó por qué quería la custodia, respondió únicamente, «Son mías». Andrew sintió la sangre hervir, pero se contuvo. Cuando llegó su turno, habló con serenidad. Dijo que no tenía lazos de sangre, pero sí una elección, y que había elegido quedarse. «Ellas no son propiedad», dijo. «Son personas, y todo lo que quiero es darles lo que nadie más quiso darles hasta ahora. Presencia». El juez lo escuchó en silencio y finalmente anunció que daría su veredicto en breve. En los días siguientes, Andrew vivió entre la espera y el temor. Continuaba cuidando de las niñas como antes, manteniendo la rutina, pero el ambiente estaba cargado de un cansancio diferente, no físico, sino del alma. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón se le encogía. Grace lo notaba y comenzó a hablar menos, como si intentara no ser una carga. Emily seguía sonriente, pero con la mirada interrogante. «Vamos a seguir aquí, ¿verdad?». Andrew respondía siempre lo mismo. «Mientras yo pueda, sí». Trataba de mostrarse seguro, pero por dentro la duda lo devoraba. Hasta que, un jueves por la tarde, llegó la llamada. Era la asistente social. Con la voz calmada y firme dijo, «El juez ha autorizado la custodia provisional. Con base en las evaluaciones, los testimonios y el comportamiento del padre biológico, entiende que lo mejor por ahora es que se queden contigo». Andrew no respondió. De inmediato, quedó mudo durante varios segundos. Solo después dijo, «Gracias». Colgó el teléfono, inhaló profundo, y por primera vez en años
Lloró sin miedo a ser visto. Las niñas estaban en la sala, jugando. Se acercó, se arrodilló en el suelo y dijo, «Podremos seguir juntos». Emily sonrió, corrió hasta él y lo abrazó con fuerza. Grace solo asintió, pero su mirada lo dijo todo. Ese instante no fue un final feliz, sino el inicio de un camino lleno de incertidumbres, sí, pero también la prueba de que no toda historia marcada por la pérdida debe terminar en el vacío. A veces, la vida brinda una oportunidad para reconstruir, y en ese momento Andrew supo, había aceptado la suya, con miedo, con errores, con toda la humanidad, pero entero. En los días siguientes, la casa adquirió otra energía. Andrew empezó a transformar el cuarto de invitados en un dormitorio real. Desmontó cajas, montó literas, pegó dibujos en las paredes. Las niñas ayudaron en todo, dando ideas, eligiendo dónde colgar los dibujos y dónde colocar los libros. Era un proceso lento, pero rebosante de significado. No solo estaban decorando un espacio, estaban construyendo un hogar, y más allá de eso, una idea de permanencia. Emily corría por la casa descalza, riendo como si nunca hubiera conocido el abandono. Grace comenzó a escribir en un diario que Andrew compró. No mostró el contenido a nadie, pero él sabía que allí residían las cosas no dichas. Por las noches, Andrew iba de habitación en habitación, las arroparaba, apagaba las luces y se quedaba unos minutos observándolas. Aún parecía increíble, pero no era irreal. Un sábado cualquiera, mientras lavaba los platos con la ventana abierta, escuchó a las niñas cantar en su cuarto. Era una canción sencilla, infantil, pero el sonido atravesó la cocina como un himno. Detuvo lo que estaba haciendo, apoyó las manos mojadas en el fregadero y simplemente escuchó. No lloró, no sonrió, solo sintió. Eso era lo que ya no recordaba. El sonido de la vida, de casa, de pertenencia. El vacío que antes resonaba entre las paredes ahora estaba ocupado por voces, pasos, pedidos de ayuda con la tarea, risas contenidas al caer la noche. Andrew sabía que no era un héroe. No había hecho nada por grandeza. Solo había estado allí, cuando nadie más lo hacía, cuando nadie más quiso. Y por eso, ahora tenía algo que no se explica con palabras. Algo que no se hereda, sino que se encuentra y se cuida con todo lo que uno tiene. Cierta noche, ya acostado, Andrew escuchó pasos en el pasillo. Era Matías. El pequeño había llegado algunos días antes, derivado de un refugio tras un aviso de emergencia. Había sido hallado en un galpón abandonado, sin papeles, sin historia familiar. Durante los primeros días no pronunció palabra alguna. No lloraba, no sonreía, no reaccionaba. Solo observaba todo con ojos enormes, como si esperara ser retirado de allí en cualquier momento. Andrew no estaba seguro de poder acoger a otro niño, pero cuando lo vio encogido, en ese sofá de la asistente social, con las rodillas sucias y los labios resecos por el frío, comprendió que no tenía opción. Lo trajo a casa, y allí estaba ahora, parado en la puerta del cuarto, en pijama y con los ojos todavía asustados. Andrew se aproximó despacio. «¿Estás bien, Matías?» No hubo respuesta, solo un paso vacilante hacia el hombre. Andrew extendió la mano. El niño miró al vacío un instante y luego la tomó. Caminaron juntos hasta la sala. Andrew se sentó en el sofá y esperó. Matías permaneció de pie un momento, luego se sentó a su lado. Quedaron así durante varios minutos. Entonces, sin previo aviso, el niño apoyó la cabeza en su hombro. Fue un gesto pequeño, silencioso, pero profundamente conmovedor. Andrew sintió el corazón apretarse de nuevo, como el día en que encontró a las niñas. Y allí, en ese instante, entendió. Algunas vidas están llamadas a reconstruir otras, no por misión divina, sino por simple humanidad. Y eso exige coraje, más que fuerza, más que
Preparación, coraje para no rendirse, coraje para quedarse. Matías cerró los ojos despacio, y antes de quedarse dormido, murmuró una palabra que nadie había escuchado de él hasta entonces. Una sola: papá. Esa noche, Andrew no pudo conciliar el sueño. Permaneció allí, con Matías recostado a su lado, escuchando la respiración del niño y sintiendo el peso real de lo que se había convertido. Ya no era un hombre huyendo del dolor, ni un extraño acogiendo niños por impulso. Era padre, nuevamente, de otra manera, con otras huellas, otros desafíos, pero padre. La palabra que Matías pronunció no fue solo un sonido, sino una aceptación, una invitación, un reconocimiento de vínculo. Y eso bastaba. No importaba cuántos papeles faltaran firmar, cuántas visitas técnicas aún debían llegar, ni si el mundo continuaría intentando separarlos. Ese día, ese gesto, esa palabra, todo ello había sellado lo que debía sellarse. Porque hay encuentros que no se planean, pero que son verdaderos. Y hay familias que no nacen de la sangre, sino del cuidado, de la insistencia, de la elección de no irse. Andrew miró el techo, respiró hondo y por primera vez en muchos años sintió que estaba exactamente donde debía estar.